Bueno, ya me presentó aquí Carla y les voy a comentar acerca de avances y retos de la computación en la salud. Tengo 20 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Es correcto, doctora. Ok, bien. Ah, algunos conceptos que se utilizan en tecnología, que se los voy a mencionar para que más adelante entiendan un poco, son los siguientes. Primero, inteligencia artificial. Ya les mencionó un poco el doctor Tapia. Es un concepto que se refiere a que las máquinas pueden imitar la inteligencia de los seres humanos. Son creadas de forma artificial por humanos. Otro concepto es el aprendizaje automático, que es una aplicación de la inteligencia artificial que se basa en la idea de que les proveamos datos a las máquinas y dejar que aprendan por sí mismas. Y otro concepto también más reciente es el aprendizaje con las redes neuronales profundas, que es parte del aprendizaje automático, es parte también de la inteligencia artificial. Y pues, una diferencia con el aprendizaje automático tradicional es que hay una etapa en donde se aprende la representación de los datos de entrada. Ok, entonces, algunos de los avances que ha habido de la computación en la salud. Un avance muy simple y muy importante es el hecho de haber podido digitalizar los registros médicos. Ah, anteriormente se hacía a mano. Entonces, pues teníamos que checar, bueno, los médicos o la gente especializada en salud, tenía que ir a revisar muchos archivos en papeles. Entonces, era un poco complicado poder hacer un análisis de cómo habían evolucionado enfermedades en personas individuales o incluso poder compararse con otras y poder decir, esta enfermedad se parece a esta otra, etcétera, y de esa forma brindar un mejor tratamiento. El simple hecho de haber podido hacer esta digitalización, pues fue un avance muy importante porque pues permite mayor legibilidad, puede ser más rápido, etcétera. Y aparte permite también que posteriormente haya un análisis de datos. Un ejemplo de un escenario relacionado con salud es que cuando nosotros vamos y nos capturan nuestros datos, por ejemplo, nuestro nombre, nuestra edad, nuestro género, y luego pueden obtener mediciones de nosotros mismos, como nuestra estatura o cuál es nuestra masa corporal, se pueden calcular datos de allí automáticamente. O sea, es una ventaja de hacer las cosas a mano. Entonces, este simple cálculo de la masa corporal eh, se puede hacer instantáneo, ¿no? Rápido. Y eso me puede dar me puede indicar, por ejemplo, si la persona tiene un peso, es normal, tiene sobrepeso, tiene obesidad y si hay recomendaciones para ello. Ahora, esto fue nada más capturando los datos de la estatura y de la masa, pero puede haber mucha más información que se puede capturar de las personas. Por ejemplo, cuál es nuestra presión arterial, nuestro nivel de glucosa, la temperatura, el nivel de oxígeno y aparte imágenes que se obtengan a partir de mediciones más sofisticadas de nuestro cuerpo, como las que vemos ahí son tomografías del ojo y ahí si hay un sistema computacional que me analice automáticamente, es posible de que me entregue un resultado que me pueda ser útil a mí como experto en medicina para emitir un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, ahí hay tanto porcentaje de probabilidad de que esta persona tenga un edema macular. Entonces, han sido avances que se han desarrollado y que pues, son significativos. ¿Y cómo se hace todo esto? Se hace pues analizando señales. Las señales ya sea de nuestros rostros, de nuestras voces, del texto, de los objetos que nos encontramos y pues obviamente todas las imágenes médicas. Un ejemplo de aplicación orientada a la salud. Eh, Me gusta poner este ejemplo porque creo que es algo con lo que la mayoría de nosotros nos hemos enfrentado en algún momento. Es el hecho de que es posible capturar eh, mediciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, datos de aceleración que nos dicen
si nuestra muñeca o si nuestro brazo se movió para en el eje X, en el eje y con qué velocidad. A partir de allí se puede hacer un procesamiento adicional y obtener otra información que también nos puede ser útil, como la cantidad de pasos que tenemos a través de los días. Y esto puede ser útil porque nos puede ayudar a dar conciencia acerca de, pues, no sé, a lo mejor no estamos dando los pasos que necesitamos y de tal manera que podemos engordar o algo así, o que puede afectar a nuestra salud. Y aparte, se puede tener cierta información histórica que pueda ayudar a personas expertas en medicina o algo así a que emitan también algún diagnóstico. Diagnóstico de enfermedades, como les comentaba, por ejemplo, analizando las imágenes médicas tomadas de las personas, como tomografías, radiografías, resonancias magnéticas, etcétera. Y también, y algo que es un avance reciente de la última década más o menos, es la existencia de sensores o biosensores que se pueden colocar en el cuerpo y nos pueden estar entregando señales importantes que nos ayudan a analizar y posteriormente, ¿por qué no?, a detectar también enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para estar midiendo el nivel de glucosa que tenemos, puede ser con estos lentes de contacto, también para estar midiendo cómo son nuestros latidos del corazón, y muchas otras más, ¿no? Entonces, la integración de todos estos sensores con el diseño de ciertos sistemas informáticos me puede ayudar para hacer un diagnóstico de enfermedades. Bueno, entonces, en diferentes aspectos de estos ejemplos que les mostré, hemos trabajado de alguna u otra manera en CITED. Hay investigadores de esta misma línea que han trabajado con hacer análisis de este tipo de imágenes médicas. Habemos otros que hemos analizado las señales del contexto para poder deducir las actividades en las que se encuentran las personas y con eso saber si están en si tienen un comportamiento normal o no. Y pues también otras aplicaciones que pues más tarde se podrán enterar. Aquí les quiero mostrar unos frases que están en el libro que está referenciado abajo para que conozcan ustedes por qué estos sistemas han sido beneficiosos o por qué realmente han sido un avance comparado con los seres humanos, ¿no? Bueno, esta es la primera frase que dice: a diferencia de los seres humanos que se cansan, tienen días malos, pueden ser emocionales, tener falta de sueño o distraídos, las máquinas son firmes. Pueden trabajar 24/7, o sea, 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin vacaciones, no se quejan, aunque también ambos se pueden enfermar, ¿no? Esta frase pues indica que las máquinas tienen la capacidad de trabajar más que los seres humanos por esos motivos, ¿no? Porque se enferman, por ejemplo, si sufren de algún ataque que vulnere la privacidad o la seguridad, por ejemplo, ¿no? Como ataques por hackers. La siguiente frase dice que los médicos típicamente sucumben ante el sesgo de confirmación, ya que tienen una creencia que los procedimientos y las pruebas que ordenan tendrán el beneficio deseado, continúan hasta que se terminen los procedimientos, incluso cuando no hay evidencia. Muchas veces sus creencias internas son mayores de lo que la evidencia está mostrando y probablemente no elijan un camino adecuado. Sin embargo, una máquina tiene la capacidad de evaluar muchas opciones y no tener una creencia que, que afecte la elección de cuáles caminos se pueden seguir para realizar procedimientos médicos. Otra ventaja que tienen las computadoras sobre los seres humanos es que los humanos no pueden revisar toda la información disponible, mientras que las computadoras sí. Asimismo, ni siquiera el médico más diligente o más interesado puede recordar todo mi historial,
ni los alimentos que he consumido, etcétera. Aquí mostramos una publicidad que tenía Watson de IBM hace tiempo, donde decía que podía leer 5,000 estudios médicos diarios y todavía tratar a pacientes, ¿no? Eh, Eso de que haya un sistema que sea capaz de revisar 5,000 casos de forma diaria es totalmente imposible para incluso un grupo de médicos que trabajan en un hospital. La riqueza de las cosas que puede deducir a partir de todos estos casos es muy relevante, ¿no? Y otra cosa también que los humanos muchas veces pueden fallar es que pueden tener ceguera por falta de atención. Los radiólogos, por ejemplo, pueden no ver cosas que son relevantes en las imágenes, ya que están muy enfocados en detalles específicos que dejan de percibir información no esperada enfrente de sus narices. Se han hecho muchos estudios. Está el típico estudio del gorila. De hecho, en esta imagen que estamos aquí, que es un scan de pulmón, hay un gorila allí. No sé si lo ven. Normalmente no lo veríamos porque no lo estamos buscando, ¿no? Estamos buscando otro tipo de información. Sin embargo, ahí está el gorila. Y muchos radiólogos no fueron capaces de ver el gorila a pesar de que vieron la imagen a detalle porque estaban concentrados en ciertos aspectos que están acostumbrados a ver. Las máquinas no tienen este problema, ¿no? Entonces son algunas de las ventajas que puede traer el hecho de utilizar una máquina a comparación de los seres humanos. Por otro lado, algunos de los retos que existen todavía de la computación en la salud. Ok. Hay algo que se le conoce como inteligencia artificial estrecha, que nos indica que actualmente los sistemas de inteligencia artificial que están diseñados solo pueden realizar las tareas específicas para las que fueron programadas. Por ejemplo, como dice ahí la frase, un detector de depresión no puede hacer dermatología. O un sistema que sea capaz de clasificar diferentes condiciones de enfermedades oculares no puede ser capaz de trabajar o clasificar enfermedades de los pulmones. Eso es todavía algo que es más adelante el poder desarrollar una inteligencia artificial un poco más general que permita salirse de la limitante actual de las tareas particulares. Otro reto, y que compete un poco más con el Laboratorio de Ciencia de Datos de CITEDI, es el hecho de poder manejar datos que no están estructurados, así como una gran cantidad de datos, y obviamente pues el procesamiento requerido para analizar toda esa cantidad de datos. Aquí en la imagen vemos ejemplos de lo que viene siendo datos estructurados, como por ejemplo datos que podemos representar en tablas y que podemos leer en Excel, por ejemplo. Y del otro lado vemos datos que no son estructurados, como las conversaciones que hacemos, las palabras que decimos, las notas que hacemos, nuestras interacciones con las redes sociales, etc. El 80% de la información que nosotros generamos son datos no estructurados, mientras que el restante son datos estructurados. Y pues como vimos anteriormente, pues puede haber necesidad de que nosotros tengamos que analizar las notas que hicieron de forma manual los médicos, las médicas. No necesariamente tienen que haber sido en forma manual, pudieron haber estado en la computadora, sin embargo, habría que darle algún sentido al texto que escribieron. Eso todavía es un reto, el poder combinar toda la información de forma que sea posible llegar a tomar alguna decisión o que sea posible poder desarrollar algo que tenga valor, que sea útil. Y obviamente, pues, la gran cantidad de datos que se generan, ya sea, esto depende pues de la aplicación. En la figura que les mostraba anteriormente de la publicidad de Watson, comentaban que tenían que leer 5,000 casos nuevos. Eso es una gran cantidad de datos. Puede haber otros escenarios donde se involucren
dispositivos de Internet de las Cosas, por ejemplo, en situaciones móviles, como alguien comentaba, y que todos estén enviando datos de forma simultánea a algún lugar central, ya sea alguna nube local o alguna nube comercial, y pues finalmente es una gran cantidad de datos y hay que encontrar las estrategias para poder trabajar con esa gran cantidad de datos. Y pues es necesario, obviamente, un procesamiento para poder analizar esos datos. Y bueno, lo que les comentaba anteriormente también, se necesita hacer avances en procesamiento del lenguaje natural, el hecho de poder entender los textos y entender el habla. Muchas veces cuando nosotros vamos a alguna consulta, de aquí que el doctor, la doctora hace todas las anotaciones que considera que necesitan anotarse, es realmente el tiempo que tiene para dedicarle al paciente. Podrían desarrollarse herramientas que hagan anotaciones, que por ejemplo esté haciendo las anotaciones con voz, que diga, el paciente manifestó tal cosa o dijo que tenía este síntoma, etcétera. Y luego eso se transcriba y luego se haga un análisis. Y otra cosa también muy importante es el hecho de que puede haber errores en los algoritmos, que puede haber ataques en los algoritmos y que actualmente hay muchos algoritmos, sobre todo los relacionados con deep learning o aprendizaje profundo, que no proveen la transparencia que se requiere para tomar las decisiones adecuadas. Como les comentaba hace rato, las máquinas pueden estar enfermas o pueden ser hackeadas. Entonces, imaginen un sistema que está enfocado a apoyar a personas con diabetes, proporcionando dosis de insulina cuando se requiere. Y que haya algún error en el código o alguien hackee el sistema y entregue una dosis incorrecta. Eso pues puede producir hipoglucemia o muerte. Otra cosa que se requiere pues es hacer extensas simulaciones para revisar y evitar ese tipo de posibles vulnerabilidades, de forma que el sistema, antes de que se lance y que se trabaje con personas, haya probado mediante simulaciones todos los posibles escenarios que puedan suceder. Y como les comentaba, muchos de los algoritmos actuales, sobre todo en aprendizaje profundo, tienen la etapa en donde ellos mismos se encargan de encontrar las representaciones de los datos de entrada y nosotros los humanos muchas veces no sabemos qué son esas, a qué se refieren esas representaciones o cuáles son las características de los datos de entrada que encontró, con los que finalmente es que se entrena el algoritmo de clasificación. Eso, si bien nos entrega un resultado, puede ser un resultado del diagnóstico o una clasificación, nosotros los humanos muchas veces no sabemos por qué. Y como no sabemos por qué, no sabemos qué acciones tomar específicamente o qué cambios debería hacer la persona. Ese es uno de los retos actuales también. Y otra cosa también que es un reto es tener reportes médicos compartidos, de forma que cuando ustedes van a alguna consulta específica, pueda conocer todo su historial pasado y que eso pueda servir para tomar mejores decisiones. Actualmente todavía no es posible, de hecho, si trabajan en el ISSSTE y luego se van al IMSS, ya perdieron su expediente o cosas así. Y pues esto puede ser relevante, ¿no? Y no nada más el hecho de tenerlos unificados de forma individual, sino de cierta forma tener un conocimiento general de toda la población para poder estar analizando diferentes casos y que pues esto pueda servir para tomar mejores decisiones en el futuro. Ahora, esto también pues, conlleva ciertas cuestiones de privacidad y todo eso que se tienen que atender, obviamente. Y siguiendo con esto de la ética, privacidad y seguridad, pues hay que tener certeza que los datos se van a usar para bien. Un ejemplo es qué podría pasar con las aseguradoras. Actualmente se pueden hacer exámenes médicos de nosotras las personas y tomar datos genéticos. Y gracias a los algoritmos de inteligencia artificial novedosos, es posible saber si tenemos genes compatibles con algunas enfermedades genéticas que puedan no desarrollarse.
si una persona se hace este tipo de examen y resulta que tiene, que es posible que desarrolle alguna condición complicada, no sé, a lo mejor la enfermedad de Alzheimer o alguna enfermedad, ¿cómo podría afectar esto con las aseguradoras? ¿Querrían o no asegurarte? ¿Te cobrarían o no más? Entonces, todas estas implicaciones pues, de privacidad y de ética, ¿no? De para qué se van a utilizar los datos. Y obviamente de seguridad. Son importantes y también continúan siendo retos. Hablando un poco acerca de mis trabajos en la computación en la salud, pueden ver mi página personal, se las voy a mostrar al final. Y ahí tengo enlaces a mis artículos. He trabajado con apoyo a adultos mayores y personas con demencia, por ejemplo, a través del desarrollo de sistemas que apoyen a recordar la medicación, también para detectar las manifestaciones de ansiedad de personas con demencia. También he trabajado con el procesamiento de sonido para conocer el contexto, ya sea simplemente para conocer el contexto ambiental en donde se encuentra una persona y conocer sus actividades, o para saber si la persona está teniendo comportamientos disruptivos. También he trabajado con procesamiento de señales de diferentes tipos de sonido, movimiento ocular, y recientemente he estado desarrollando tableros informativos como el que se muestra allí, que acabamos de publicar en un congreso. Y pues como les comento, si quieren saber más información, pueden entrar a mi página o se pueden contactar conmigo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación. Estoy segura que en un momento nos van a hacer llegar preguntas y mientras tanto, a mí me gustaría que nos compartieras si has tenido la experiencia poniendo a prueba alguno de tus desarrollos en el sector médico y cómo ha sido esta experiencia. No tengo la experiencia en el sector médico formal todavía. Siempre ha sido nada más diseño de prototipos, pero pues estamos encaminados a que sí sea, que ya quede implementado. Es un proceso complicado, o sea, por lo mismo que les mostré ahorita, ¿no? Acerca de las vulnerabilidades y todo eso, y de que hay que hacer muchas simulaciones y tener todos los casos previstos, por eso no es algo tan sencillo. Pero sí he trabajado con personas expertas en medicina desde la etapa de diseño. Excelente. Y para los médicos, ¿qué tanto conocimiento demanda el uso de estas tecnologías en cuanto a computación, en cómputo y en general en el manejo tecnológico? ¿Qué tanto conocimiento tienen, deben de tener para poder hacer uso de este tipo de herramientas? Bueno, pues yo creo que para todas las especialidades va a ser necesario tener un conocimiento mínimo en herramientas computacionales, que ese mínimo tiene que ser mucho más elevado que el actual, ¿no? Y especialmente para los médicos, o sea, tienen que ponerse al tanto con todos estos aportes que está viendo que los van a ayudar a complementar. No, no van a quitarle su trabajo, no los van a reemplazar, sino que les van a ayudar a dedicar más tiempo y de mejor calidad a los pacientes. Pero para eso tienen que estar preparados en saber cómo interpretar bien los datos que les está mostrando pues los sistemas. Y lo que comentaba sobre el nivel de precisión que deben de tener, porque obviamente pues puede tener unas consecuencias muy graves el que haya errores en en estas tecnologías. ¿Cómo se puede mitigar, digamos, ese margen de error o qué nivel de precisión se debe de llegar para poder verlas implementadas en el sector salud? Pues eso ya le corresponde a los organismos, ¿no? Por ejemplo, a la FDA y en Estados Unidos al menos, no sé cómo se llama la institución aquí en México, que se encarga de que las herramientas cumplan con los criterios específicos. Ah, Se puede mejorar de muchas formas, desarrollando mejores algoritmos, combinando algoritmos,
Y sobre todo las personas que vayan a ser usuarios de los resultados de los algoritmos tienen que estar conscientes que pueden tener errores y tienen que interpretarlos también a su manera, ¿no? Te digo que hay varios sistemas que han superado a la precisión o a la especificidad que, que puedan dar los humanos. O sea, eh, yo creo que una base es compararlo con los seres humanos. O sea, este sistema es mejor que los seres humanos, ¿no? En cierto aspecto. Bueno, entonces ya lo podemos implementar. Y porque es mejor, ¿no? O sea, como les comentaba, ¿no? Muchas veces las personas se cansan, se confían y por ese sentido sí puede ser mejor en efecto. Sí, no hay que olvidar que también los humanos manejan un cierto margen de error, ¿no? Por más especialistas que sean. Sí. Muy bien. Bueno, a quienes se van incorporando a la sesión, les recordamos que pueden estar enviando sus preguntas por medio del chat. Ya el bloque de preguntas para la doctora Jessica Beltrán termina, pero si les quedó alguna duda que quieran compartir más adelante, podemos retomarla. Ahora Gracias. vamos a hacer entrega del reconocimiento para la doctora. Y que a la letra dice, CITEDI IPN otorga el presente reconocimiento a Jessica Beltrán Márquez por haber impartido la conferencia Avances y retos de la computación en la salud en el marco del evento Ciencia Abierta, Avances y retos en computación en el CITEDI el día 2 de diciembre de 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, firma el doctor Julio César Rolón Garrido, director del CITEDI. Gracias. Gracias, doctora.